Estamos ya el domingo pasado hablando de la institución de la Cena del Señor. Y hoy nos toca hablar de algunos momentos muy íntimos con Jesús y sus discípulos. Comenzando realmente en el capítulo 13 de Juan, que nosotros consideramos el domingo pasado, hasta el fin del capítulo 17 en el día de hoy. Vamos a ir hablando de estos momentos de Jesús con sus discípulos. El domingo que viene, Cristian va a hablarnos de la crucifixión, del juicio de nuestro Señor Jesucristo, y el domingo siguiente yo voy a terminar con la resurrección del Señor. Así hemos corrido rápidamente la vida de Jesús desde el anuncio, desde el nacimiento, su niñez, su juventud, su ministerio, y finalmente va a ser su sacrificio supremo para nuestras vidas. En estos capítulos que vamos a considerar hoy, si quieren abrir sus Biblias a capítulo 14 del Evangelio de Juan, ya hemos mirado algunos versículos, los 6 versículos que son tan importantes. Creo que este sector es una parte muy linda y me gusta mucho porque nos presenta realmente el alma de Jesucristo. Él hace en estos capítulos un resumen de su ministerio. Él habla de su relación con el Padre, el plan de redención, el camino de la salvación, la importancia del amor y la obediencia, lo que significa la importancia de permanecer en las vidas de los creyentes, la fuente y el poder del Espíritu Santo para proteger, guiar, sostener la obra del Señor, el plan eterno de Dios. El tiempo no nos permite solamente de hacer un bosquejo muy breve de estas actividades, dejando en el futuro una oportunidad de estudiar profundamente estos 3 capítulos. Pero en estos capítulos, Cristo presenta cómo afrontar el miedo, gozar en su presencia, utilizar el poder del Espíritu Santo y tener comunión con Dios y con otros por medio de la oración. El Dr. Dana, un erudito muy grande del Nuevo Testamento, ha hecho un bosquejo muy importante que quiero compartir con ustedes de eso. Comenzando con Juan 13, 1 hasta 17, 26, es una realidad, es una revelación del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es una revelación de instrucción, un mensaje de consuelo, de compañerismo, en la esperanza eterna, en la fe de Dios, en el ministerio del Espíritu Santo, en paz del Señor. Es también un mensaje de amonestación, relación correcta con Cristo, obediencia a Cristo y lealtad a Cristo. El mensaje de profecía, persecución que iba a llegar, la venida del Espíritu Santo, la base de gozo, y también una revelación de intercesión. En el capítulo 17, Jesús pide por sí mismo, por sus discípulos y por los del futuro. Ahora en el capítulo 14 vemos cómo afrontar al miedo. Hay miedo, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, todas nuestras vidas. Y cuando pensamos en lo que tenemos que afrontar diariamente, también en el momento de la muerte, también en la necesidad de la humanidad que hoy está sufriendo terriblemente,
Todos ustedes están al tanto de la noticia, lo que ha pasado en Francia en esta semana y en el terrorismo. Hay un solo lugar seguro. ¿Saben dónde está? En los brazos del Señor. Con nuestra fe en Él, tenemos paz aunque hay tentaciones. Tenemos paz aunque en medio de terrorismo y todo lo que está pasando. Jesús dice, mi paz os doy. No como el mundo, sino la paz que puede ser firmes en nuestros corazones, aún en los momentos más terribles de nuestra vida. La paz de Jesucristo. Hay promesas en esta parte del Evangelio, promesas que nos ayudan. Primeramente, promesas de darnos consuelo. Él dice un mandamiento, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. Él dice que sabemos que ustedes como mis discípulos han creído en Dios. Creed también en mí porque yo y el Padre una cosa somos. Entonces Él nos promete dar consuelo por medio de nuestra fe, también por el hecho que Él fue a preparar lugar para nosotros y vendrá de vuelta para que nosotros podamos estar con Él por toda la eternidad. También Él ha dado la promesa de su presencia. Hermanos, podemos vivir sabiendo que momento por momento durante el día Dios está con nosotros porque el Espíritu Santo, como representante de Jesucristo, vive en nuestro corazón. También Él dice que yo he venido para dar un camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y también Él promete contestar nuestras oraciones, porque el que cree en mí, en las cosas que yo hago, y es obediente a mí, pueden pedir cualquier cosa y yo voy a dar. Él va a dar las cosas mejores para nosotros porque nos dice en el capítulo 6 de Mateo, cuando nos da la oración modelo, Él también nos dice en este capítulo que Dios sabe lo que necesitamos. Él puede mirar a nuestras mentes, a nuestro corazón y saber realmente lo que cada uno necesita en esta mañana. Pero Él dice que aún yo sé, o el Padre sabe, las necesidades diarias, físicas, comida, vestido. Y dice que las flores del campo están vestidas aún mejor que Salomón en toda su riqueza. Pero si Dios sabe eso, tanto más sabe de las cosas que necesitamos espiritualmente. Pero Jesús dice, para recibir estas cosas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿cómo podemos afrontar entonces el miedo? Aceptando las promesas de Jesús, hemos mencionado recién. También creyendo en la persona de Jesús. Cristo dijo, yo y el Padre una cosa somos. Desde el principio, Él comenzó a darse cuenta que era más de un solo hombre. Él era el Hijo de Dios y lo que le llevó a la muerte era el rechazo, ¿no es cierto?, por la parte de los judíos que Él era Dios, también era hombre. También creyendo en el poder del Padre y recibiendo el Espíritu Santo y su dirección y cuidado en nuestras vidas. Es como afrontar el miedo. Todo el capítulo 14, y ojalá que tuvimos tiempo en esta mañana de leer este capítulo, porque Cristo, hablar del futuro, dice, si me amás, guardar mis mandamientos. Podemos mostrar al mundo que somos los hijos de Dios, ¿cómo? Viviendo como Cristo vivió.
esté haciendo como Cristo hizo. Si me amas, guardar mis mandamientos. Y Él dice que todos son resumidos en uno solo. Amarás a Jehová, tu Dios, con toda tu mente, con todo el corazón, con todo su ser. Amar a Dios. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo dice que no va a dejarles como huérfanos, vendrá a vosotros. ¡Qué promesa! ¡Qué bendición! ¿No es cierto? Saber que Dios está viviendo en nosotros. La única manera que el ser humano puede llegar a ser lo que Dios era el propósito de Dios en el principio, es tener Dios viviendo en nosotros. El hombre solo no puede, pero con el nuevo nacimiento, como el hecho que Dios viene en el corazón, no solamente hace nuevo la vida, nacimos físicamente, espiritualmente, como hemos nacido físicamente, pero en este momento Dios comienza a la obra que Él va a terminar cuando llega el día final del mundo. Entonces, todo eso es la promesa y el hecho que no tenemos que tener miedo. Ahora siga en el capítulo 15, hablando del gozo, cómo gozar la presencia de Jesús en nuestra vida. En capítulo 15, 1 al fin del capítulo, versículo 27, Cristo comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y después Él dice: sin mí, nada puedes hacer. Entonces debemos darnos cuenta que Jesús es la vid verdadera. Y también darnos cuenta que Jesús no puede hacer, sin Jesús no podemos hacer nada. En el versículo 4 a 6 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto para sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros sin permanecer en mí. Yo soy la vid y vosotros las pámpanos. En otras palabras, no sé si ustedes han tenido el privilegio de tener una vid, una rama de uvas. Cuando vivimos en Buenos Aires, en la casa, en el jardín, había, no sé quién lo plantó, quizás los caros que vivieron allá antes que nosotros, un vid. Y un año era muy lindo, y el hombre vino para arreglarlo, y yo miraba y estaba quitado todo, y parecía, él ha matado la vid. Pero el año que viene había tantas uvas que nosotros no pudimos comer, tuvimos que dar a los vecinos y todo, porque tenían mejor la relación con la raíz. Y Cristo dijo: así es su vida como creyentes. Cuando vive en mí, todo lo que resiste la obra del Espíritu Santo vamos a sacar. Y lo más que estamos cometidos, entregados al Espíritu Santo, lo más fruto podemos llevar. Así, Cristo dijo, nosotros debemos permanecer en Él y Él en nosotros.
podemos así gozar en la presencia de Cristo. Qué lindo es vivir en Cristo. A veces, como hablamos en la escuela dominical en esta mañana, nos duele cuando el Espíritu Santo nos indica algunas cosas en nuestras vidas que no son agradables a Dios. Entonces, hace años atrás, yo comencé a orar pidiendo al Señor que me muestre una cosa y después que no debe estar en mi vida. Y después que me ayude a sacar esta cosa. Es peligroso, porque duele a veces, porque uno dice, oh, me gusta eso, no quiero un secreto que está profundamente en mi corazón o en mi mente. Y me gustaría cuidar esta cosa para mí. Pero el Señor puede decir, Benjamín, si querés seguirme, esta cosa no puede tener. Puede ser una actitud, puede ser una reacción, puede ser un deseo. El diablo está obrando y quiere tener una parte de nuestro corazón. Y después, cuando uno está luchando y finalmente conseguimos la victoria por medio del Espíritu Santo, y esta cosa no parece más, el Señor puede decir, Benjamín, hay otra cosa. Eso también no me agrada. Entonces, mejor que sacamos para que realmente el Espíritu puede dar vida y puede producir más fruto. Entonces, nosotros podemos estar en Cristo. Cristo estaba hablando con sus discípulos. Y comenzando en la cena, con preguntas de Pedro, comenzaba a decir, estamos llegando al momento por el cual yo he venido al mundo. Yo voy a ser sacrificado. Yo voy a tener que salir. En el momento no puede ir conmigo. Pero viene el momento cuando les voy a buscar. Y va a estar conmigo por toda la eternidad. Porque voy para preparar un lugar para cada uno. Y el que desea, o ella que desea, puede tener un lugar conmigo por toda la eternidad. Y la tercera cosa, en sus bosquejos, espero que están siguiendo, Jesús nos muestra cómo apoderarnos del Espíritu Santo. Usted puede decir, pastor, ¿cómo puedo tener yo el Espíritu viviendo en mí? Bueno, Pablo nos dice en Romanos capítulo 8 y 9 que si el Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces no pertenecemos a Dios. No debemos tener miedo, no debemos apagar o resistir el Espíritu Santo, pero debemos tratar de ser sensible de lo que está diciéndonos. Hay espíritus malos también. Recuerden en la discusión, creo que un mensaje trajo Cristian en este proceso de mensajes, hablando del hecho cuando los fariseos y escribas acusaron de Jesús de echar diablos o dominios en el nombre del Beelzebub o en el nombre de Satanás. Entonces Jesús dijo, cuidado, porque es caminando en un terreno muy peligroso, porque todo lo que dice contra mí será perdonado, pero el que comete un pecado sobre el Espíritu Santo y resiste a él, la salvación no es posible, no hay manera de ser perdonado. En otras palabras, tenemos que resistir al diablo y permitir el Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas. El capítulo 16 es un capítulo maravilloso porque nos habla de la obra del Espíritu Santo. Dice que nosotros necesitamos darnos cuenta de nuestra necesidad del Espíritu Santo. No podemos resistir al diablo si no está el Espíritu para ayudarnos. En 1 Juan
Juan nos dice, hablando de Cristo, que el que esté en nosotros es superior que el que está en el mundo. Nosotros no podemos combatir al diablo y ganar, pero podemos ser instrumentos del Espíritu Santo y vencer al diablo. ¿Creen eso? Es la promesa de Dios. Que el Espíritu en nuestra vida puede ayudarnos a ganar al mundo. Es realmente la obra del Espíritu Santo que podemos ver todas estas cosas. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Es una obra de regeneración, protección y dirección. La obra de convicción. Yo recuerdo la primera vez que yo sentí la presencia de Dios y convenciéndome con convicción que yo era pecador. Era muy pequeño. Era después de una serie de evangelización cuando yo asistí. Pero después de la serie de evangelización, tenía un bautismo en el patio frente a la iglesia. Hicieron un baptisterio de metal y todos los que fueron convertidos en la serie fueron bautizados ahí. Entonces, el Espíritu me convenció que yo, aunque tenía como 5 años, era pecador. Pero desde aquel momento, hasta que tenía 9 años, en cada culto que asistí, yo sentí el llamado del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo diciendo: Benjamín, usted es pecador y necesita salvación, y yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y una noche en el campo, cuando mi mamá, después de la muerte de mi papá, me obligó a ir a un culto un sábado por la noche, porque el predicador vino 2 veces por semana y predicó el sábado por la noche, el domingo por la mañana y el domingo por la noche. Los otros 2 domingos tuvimos escuela dominical y sociedad de jóvenes y estas cosas. Y en aquella noche yo no sé de lo que predicó el Evangelio, no sé el pasaje, pero en aquella noche Dios me llamó y yo acepté. Ahora, en ese momento, el Espíritu me hizo nacer de nuevo. Y desde este momento hasta ahora, el Espíritu está obrando en mí, mostrándome el pecado, la necesidad de dedicarme más enteramente a Él, y me ha prometido afrontar el diablo y vencer. ¿He vencido siempre? No. Porque hay veces en que yo he resistido la presencia y la obra del Espíritu Santo. Pero cuando he puesto mi vida en manos del Espíritu Santo, entonces ahí vino la victoria. Sin mí, dice, no puedes hacer nada. Dice así la palabra de Dios en el versículo 13: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y lo hará saber yo las cosas que habrá de hacer. El que me glorificará, porque tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Para esto dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Qué lindo, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Jesús? Yo no hablo por mí mismo, pero yo hablo por lo que dice mi Padre. Ahora, cuando yo voy al Padre de vuelta, vendrá el Espíritu Santo y Él va a hablar no por sí mismo, sino Él va a decir lo que yo le digo, para mostrar cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran juntos para hacer la obra eterna de Dios, de redimir, salvar, perdonar y regenerar los que deciden seguir a Cristo. Hay un corito que dice, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Tenemos que darnos cuenta que hay victoria en Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Esta es la victoria que ha prometido. Ahora, en el capítulo 17, Cristo nos muestra cómo orar. Él dice en el capítulo 7, Padre, he venido, he hecho la obra que tú me diste hacer. Ahora yo dejo el mundo y vuelvo contigo y pido que me das el lugar que tuve contigo antes de nacer como hombre. Ahora, Padre, tengo estos discípulos que me has dado, pero no pido que tú quites a ellos del mundo, sino que guárdeles en el mundo. Y también, Padre, yo oro no solamente por ellos, sino también por todos los que creen en mí por medio de ellos. Y en el bosquejo dice que nosotros podemos seguir a Cristo orando como Él oró, y también orar por nosotros mismos, por los que creen. Y en el 3 yo hice un error cuando estaba en la máquina, orando por todos los perdidos en el mundo. Y no sé lo que puse ahí, pero la idea es que yo oro por mí mismo, oro por todos ustedes, pero también mis oraciones tienen que alcanzar a los perdidos en todos los lugares del mundo. Ahora, la última pregunta en esta mañana. ¿Estamos listos de buscar esta relación íntima que Cristo tuvo con sus discípulos, amando como Él amó y servir como Él sirvió? En esta mañana, ¿qué deseamos hacer como iglesia? ¿Glorificar a Dios? ¿Glorificar a nosotros mismos? ¿Llegar a ser realmente un cuerpo? Porque Cristo dice que la iglesia total en el mundo es el cuerpo de Cristo, pero individualmente las iglesias locales son cuerpos de Cristo, y la cabeza no es el pastor, no son los diáconos, pero la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, y Él obra por medio del Espíritu Santo. En esta mañana, si usted no conoce a Cristo como Salvador, que Él dice que el que llega a Cristo, el Señor no va a echar fuera. Pero el deseo del Padre es que todos lleguen a conocerle como Salvador personal. Oremos. Padre, en esta mañana, tú sabes lo que necesitamos. Deseamos que tu Espíritu Santo examine a nuestro corazón y todo lo que hay en nuestra vida que no está aceptable a ti, que quites para que podamos ser más como Jesucristo es. Y Padre, si hay presente en esta mañana alguna persona que no ha abierto su corazón para que sea salvo
regenerado, nacido de nuevo, que tú obres para que sea así en esta mañana. Bendice a nuestra iglesia, que sea un instrumento no solamente de predicar el plan de salvación, pero que puede mostrar y ayudar el mundo que nos rodea, cómo es ser hijos tuyos y discípulos de Cristo. Ayúdanos a amarle, encontrar nuestras vidas a Él, servirte, amar al mundo, no al mundo, sino los que están en el mundo, como Dios nos amó y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén.